Buenas noches para todos, espero estén muy bien. La encargada de la charla del día de hoy es la estudiante María José Pérez y nos va a hablar sobre leucorrea. Bueno, buenas noches para todos. Como Vale dijo, yo soy María José Pérez, soy estudiante de séptimo semestre y entonces hoy les voy a dar como una charla sobre leucorrea. Para empezar, estos son los puntos de los que vamos a hablar. Pues primero definir qué es leucorrea. Segundo, cuál es esa leucorrea o ese flujo normal que no significa ninguna patología. Luego vamos a hablar de las principales etiologías de origen infeccioso, un poquito como de las no infecciosas y ya finalmente como unos tips o unas claves para siempre tener presente al momento de la anamnesis y del abordaje del paciente para poder como diferenciar bien las diferentes etiologías. Entonces, para empezar, es muy importante pues como hablar de este tema porque va a ser uno de los motivos de consulta más frecuentes a los cuales nos podemos enfrentar. Leucorrea, entonces, pues como su nombre lo indica, significaría pues como un flujo, un fluido blanco, pero nosotros lo vamos a agrupar o lo vamos a asociar a cualquier secreción no hemática pues vaginal. Esta puede ser normal o anormal, como ya les había dicho. La fisiológica va a tener algunos cambios durante el ciclo menstrual, de acuerdo pues al influjo hormonal. Y la patológica puede tener su origen tanto infeccioso como no infeccioso. La fisiológica es el resultado de tres cosas principales. La primera es la secreción de glándulas y de células secretoras que vamos a encontrar a nivel del vestíbulo, las glándulas de Bartolino, las glándulas cervicales. El segundo componente es el trasudado, pues como normal de la pared vaginal, que es constante. Y el tercero, el epitelio que recubre como las paredes vaginales y la parte visible del cervix a la especuloscopia es un epitelio escamoso. Y esas células descaman, pues como cualquier epitelio escamoso, y también hacen pues parte como de la secreción. ¿Cuáles son las características que lo van a diferenciar o que lo hacen normal, por así decirlo? Entonces, primero es el color. El color va a variar de acuerdo al momento del ciclo, puede ser blanco o pasar y ser transparente. El olor no tiene ningún tipo de olor y va a ser muy importante porque por lo general es uno de los primeros síntomas que las pacientes pueden identificar y por lo que irán a consultar. Luego está como la consistencia, esta puede ser grumosa o llegar a ser filante, que es como la clara de huevo, pues así más o menos es similar. Y la cantidad, que por lo general es escaso. Hay mujeres que de base, digamos que toda su vida han tenido más flujo que otras. Y digamos que eso no se sale de los parámetros normales, lo importante es como que de un momento a otro esto no cambie, así como de forma abrupta. Bueno, la vagina como tal siempre va a tener una flora, ¿cierto? Un microambiente que está conformado por hasta 10 microorganismos diferentes. Pero el más importante y el que siempre debe predominar son los lactobacilos. Esto es una bacteria pues gram positiva que lo que se encarga es hacer que ese microambiente se proteja o impida el crecimiento de otras bacterias que aunque van a estar allí no tienen ningún poder como patógeno en el momento. ¿Esto cómo lo hace? De acuerdo al influjo estrogénico, pues que haya sobre las células epiteliales, ellas van a producir glucógeno. Y los lactobacilos toman ese glucógeno y forman un pH ácido, pues como pues en toda la vagina. Este pH ácido grande, grande es como menor a 4,5, pero pues varía entre 3,8 pues hasta 4,5. Y como les dije, la principal función es de defensa contra el crecimiento, ya sea de otras bacterias o de hongos. Esto es lo que les decía más o menos entonces de las diferentes fases del ciclo. En la primera mitad del ciclo, que sería pues como la fase folicular, entonces el flujo es escaso, es blanco, como homogéneo pero muy espeso. Luego en la fase de la ovulación y pues los días antes y después ya se torna esa consistencia que les contaba que es como de clara de huevo, muy filante, es muy transparente y es más abundante, esto como para favorecer, por así decirlo, la fecundación. Y luego en la segunda mitad del ciclo, entonces ya la fase lútea, el flujo vuelve a ser mucho más espeso, más escaso y más blanco.
Esto, pues, digamos que en una mujer que tenga, por ejemplo, ciclos regulares y que no esté bajo ningún influjo hormonal como algunos anticonceptivos, ya sean pastillas o pues o algún otro dispositivo, porque entonces al estar siempre bajo el influjo hormonal, digamos que la leucorrea fisiológica no va a tener ningún cambio durante pues todo el ciclo, aparte de la menstruación. Entonces, ¿cuándo va a comenzar a ser patológico o cuando nosotros pues tenemos que empezar como a buscar otras cosas? Entonces, lo primero es de acuerdo a los síntomas. Entonces, que haya un cambio en la cantidad, que ya empiece a generar síntomas, que los principales o los que más se presentan son el prurito, la irritación y el mal olor. Y algo a tener presente es que lo ideal es que siempre se debería estudiar la secreción. Primero, para como identificar la etiología clara, pues, y tenerla así súper identificada, valga la redundancia, y poder entonces, de acuerdo a esto, dar un tratamiento seguro y pues lo más específico posible. Existen unos factores de riesgo para que entonces esa leucorrea ya sea patológica y nos esté hablando de que algo no está bien. Algunos de ellos es el uso de antibióticos porque me altera como el balance de los lactobacilos, el pH alcalino que se puede favorecer por la menstruación o el semen, el uso de duchas vaginales porque interrumpe como todo ese microambiente, el embarazo también como por el influjo hormonal, la diabetes mellitus que el mal controlada principalmente, que es exceso de glucosa, pues como altera la producción y el crecimiento bacteriano, algún cuerpo extraño o el influjo hormonal, ya sea por anticonceptivos orales o dispositivos intrauterinos, pues u otro. Bueno, esta va a ser como la ruta, entonces como que deberíamos tener siempre claros para identificar o para llegar al diagnóstico. Entonces, primero, prestar atención a los síntomas que la paciente está teniendo en el momento. Luego, pensar en esa secreción, cómo se ve, de qué color, de qué consistencia, de qué cantidad, por ejemplo. Si tiene algún olor característico, ya luego, pues, por medio de estudios, ver si hay algún pH alterado, si el pH es alcalino, o pues si se mantiene como en el rango de normalidad. Y por último, por medio de estudios microbiológicos, pues si se identifica o no el patógeno causal. Entonces, para comenzar con la vaginosis bacteriana, esta es la que más se presenta hasta un 50% de las pacientes y es el resultado de un desbalance entonces en toda la microbiota. ¿Qué pasa? Que hay una disminución de los lactobacilos o hay algo que me favoreció la formación de un pH alcalino. Este pH alcalino, entonces lo que hace es que favorece el crecimiento de otras bacterias, principalmente gram negativos, que la que más se presenta es la Gardnerella vaginalis, también puede ser el Mobiluncus o la Prevotella. Y ese pH alcalino, digamos que favorece que ellas se adhieran al epitelio y que proliferen y pues ya generen algún tipo de síntomas que ya los vamos a ver. Entonces, como claves en la vaginosis bacteriana, esas bacterias, por medio de la producción de succinato, lo que hacen es que inhiben la quimiotaxis. Entonces, por ejemplo, no van a haber ningún tipo de polimorfos nucleares. También tiene un olor muy característico que se dice que es como olor a pescado y esto es por la reacción de aminas que generan las mismas bacterias, que hay una prueba, que es la prueba de aminas, ya les explico cómo se hace, que genera pues este olor. También, por lo general es asintomática, o sea, digamos que, por lo que las pacientes van a consultar es por el olor. Pero en caso de tener síntomas, pues puede ser prurito, dispareuña, sinusorragia. Bueno, las bacterias que les dije, Gardnerella, Mobiluncus, Prevotella, incluso Mycoplasma. Y en caso, pues como ya de identificar las bacterias, más o menos como la cantidad que se va a encontrar es de 10 a las 9 unidades formadoras de colonia y los lactobacilos van a estar casi que completamente ausentes. Para ya confirmar el diagnóstico se tienen unos criterios que son los criterios de AMSEL, son 4 y el diagnóstico se hace con 3 positivos. El primero de ellos es de acuerdo al aspecto de la secreción, entonces que sea un flujo no muy abundante, que sea de color blanco o gris, que sea homogéneo, que
como que invada pues toda la pared vaginal y que en cuanto, digamos, ya más como a la cantidad y al color, pueden haber pequeñas variaciones, pero son como esos aspectos grandes. El segundo criterio sería entonces el pH, que este sea alcalino pues para lo que tenemos como rango de normalidad, es decir, que sea mayor a 4,5. El tercero entonces es el olor, que para comprobarlo se puede hacer la prueba de aminas. Esto se hace, es muy sencillo, pues como que se obtiene la secreción pues en un portaobjetos y se le agregan 2 gotas de KOH al 10% y eso reproduciría el olor en caso pues de que se tratara de las bacterias gram negativas. Y por último, es la presencia de unas células que se llaman células guía. Estas son células epiteliales, pues como descamadas normales, pero que están llenas de esos cocobacilos. Y pues aquí hay como una foto, se ve como un tiro al blanco. Y lo importante es que para que haga el diagnóstico, por así decirlo, o para que se cumpla el criterio, debe significar más del 20% de las células que se identifiquen pues en el examen. Hay otros criterios, otra puntuación, que es la puntuación de Nugget. Esto lo que hace es de acuerdo a los morfotipos o a lo que se identifica en el gram, se hace pues como una relación en cuanto a puntaje, en cuanto a la cantidad. Entonces, por ejemplo, los lactobacilos, que es lo normal encontrar, si yo encuentro muchos, me da 0. Pero si yo no encuentro casi nada, no encuentro ninguno, pues el puntaje va a ser mucho más alto. Lo contrario, pues a 50 bacilos o cocobacilos. Entonces, esta puntuación se sumaría y si me da entre 0 a 3 es la microbiota normal vaginal. Si me da de 4 a 6, digamos que ya hay algo que ya nos habla de que algo está pasando. Y por el contrario, si me da más de 6, ya me habla pues de como el diagnóstico de la vaginosis bacteriana. Y en cuanto al cultivo, pues como que uno podría pensar si hago cultivo para el diagnóstico o no, como hay tantas bacterias que me pueden dar una vaginosis bacteriana, la poca especificidad pues no lo recomienda como hacerlo. En cuanto a complicaciones, es muy raro que una vaginosis bacteriana como que infecte pues o llegue hasta eh, los anexos. Pero si esto llegase a pasar y, por ejemplo, la paciente está en embarazo, me puede dar una coriomnoitis o una amenaza de parto pretérmino, o por el contrario, pues generarme una enfermedad pélvica inflamatoria donde ya hay unos síntomas más sistémicos, hay dolor abdominal o como otras cosas que me hablan ya de esa colonización pues en la parte superior. En cuanto al tratamiento, pues hay muchas opciones, pero lo que más se usa, pues y lo como siempre lo que hay que pensar es el metronidazol. Entonces está la opción vía oral o en gel. Casi siempre se va a preferir entonces el vía oral. Son tabletas de 500 miligramos cada 12 horas por 5 días, por 7 días, perdón. Y en caso de que, digamos, se repita, porque una vaginosis bacteriana no es lo normal que de una vez y luego vuelva a dar, pues en algún momento de la vida, por así decirlo, ya yo puedo pensar también en usar algo tópico, que entonces está el metronidazol en gel, que viene al 0,75% y se aplica al día, preferiblemente en las noches, por 5 días. Y pues hay otras alternativas, pero eso es principalmente lo que se maneja. Bueno, ahora vamos con la candidiasis. Yo creo que esta es la que más se escucha, la que la gente, pues las personas también más han escuchado hablar. Esta se da por el hongo cándida, representa más o menos del 17 al 40% de los casos y hay varias familias de cándida. La principal y la que más pues da leucorrea es la albicans, casi hasta un 70%, pero también está la tropicalis, la glaurata y hay pues como otras. Esta infección es tan común que, por ejemplo, se dice que el 50% de las mujeres menores de 25 años en algún momento han tenido una cándida. Y lo que pasa es que la cándida es otro de los microorganismos que por sí habitan pues como la microbiota vaginal. Solo que cuando hay ciertos factores predisponentes, entonces ya se genera pues como la infección, pues y se convierte en un patógeno. Esas infecciones entonces van a ser por lo general asintomáticas,
pero hay un síntoma muy característico y que por lo general siempre está, que es el prurito, porque es un prurito muy, muy intenso. Entonces, hablando de esos factores predisponentes que les decía, está el embarazo, el hierro, la humedad, algunas otras enfermedades, pues como la diabetes. El embarazo, lo que pasa es que principalmente como ese influjo hormonal favorece alteraciones en el epitelio, y al tener un epitelio pues como alterado, crece más fácil la cándida. Pues sí, crece más. El tratamiento con antibióticos, también lo que les había dicho, pues como esa disrupción del balance. La diabetes, porque se puede alterar el pH y aumentar la multiplicación. La humedad, principalmente, esto es asociado como al uso de protectores diarios y no cambiarlos pues regularmente, o al uso, al material de la ropa interior que se use. Lo ideal es siempre recomendar ropa interior en algodón, pero pues por ejemplo la licra lo que hace es favorecer que todo eso sea un ambiente mucho más húmedo. Y el hierro, por ejemplo, en pacientes, no sé, que sean anémicas y que tengan que tomar hierro suplementario, eso puede también, se ha descrito como favorecer el crecimiento de la cándida. ¿Cuáles son las características de este flujo? Este es un flujo blanco, grumoso, es heterogéneo y pues se dice que es como leche cortada, como queso, o sea, suena muy feo y hasta maluco, pero pues como una asociación que se le ha dado. La cantidad varía, pues por lo general es abundante, pero pues no es algo necesario para pensar en una cándida, y es adherente, o sea que invade pues como todo el conducto vaginal, el cérvix, los fondos de saco. Y algo característico y muy importante es que no tiene ningún olor, pues por lo general es totalmente inoloro. Los síntomas asociados que se encuentran, entonces como les dije, el prurito que es muy intenso, sensación de quemazón, irritación, algunas ocasiones pues como por la continuidad puede generar disuria. También pueden llegar a haber fisuras, que esto ya nos habla es como de una candidiasis complicada, ya les voy a hablar un poquito más como de la clasificación. Y en caso de, pues en los casos de menstruación, los días antes de la menstruación, después de las relaciones sexuales, después del baño o digamos como de una exploración ginecológica, todos estos síntomas suelen empeorar. Entonces, lo que les decía, esta se clasifica entonces como complicada y no complicada. La complicada es cuando hablamos de recurrente. A diferencia de la vaginosis bacteriana, va a ser recurrente cuando de más de cuatro o más veces en un año. Cuando ya haya síntomas severos como las fisuras, cuando se demuestre pues por el cultivo o por los paraclínicos que no se trataba de una Candida albicans, y en mujeres que ya tengan como alguna patología de base que las pueda predisponer, como la diabetes o alguna inmunosupresión. Y la no complicada pues va a ser lo opuesto. Entonces, que sea una infección infrecuente, esporádica, leve o moderada, que se confirme que fue por Candida albicans y que sea en una mujer completamente inmunocompetente. Para el diagnóstico se tienen dos pruebas grandes. Entonces está el KOH, que es un examen como del exudado en fresco, o sea, digamos que directo, ¿cierto? Lo que se hace es que se pone la secreción pues, en un portaobjetos y se visualiza con el KOH, y lo que se van a ver son micelios, hifas, pseudohifas, pueden haber lactobacilos. Lo usual es que no hayan pocos, pues que no hayan leucocitos o que hayan muy pocos, y esta prueba tiene una sensibilidad del 80% y es como la que más se hace. Por el otro lado, el cultivo es mucho más sensible y mucho más específico, pero no es como mandatorio hacerlo siempre. ¿Cuándo va a ser casi que obligatorio hacer el cultivo? Cuando ya nos enfrentemos a una candidiasis que clasifica como complicada. Aquí lo que se hace es que se hace pues el cultivo en el agar saburó, se debe hacer como en menos de 24 horas desde que se tomó la muestra, porque si no cambiaría como la viabilidad de la cándida y pues ya no lo identificaríamos. Y los signos de infección activa van a ser la presencia de las hifas y de esas pseudohifas. Aquí el pH por lo general no se altera,
pues de acuerdo como a lo que lo desencadenó, pero puede estar completamente normal. Y en cuanto al tratamiento, va a ser igual que la clasificación. Entonces, de acuerdo como a la clasificación que entre, es el tratamiento. En cuanto a la no complicada, pues está el agente oral y el tópico. Por lo general, se usa inicialmente el tópico y se recurre al oral cuando ya vemos como que de pronto hay dificultad en la adherencia o que de entrada la paciente, digamos que lo prefiere, porque es mucho más fácil una sola dosis de fluconazol que, pues, que tener que estar aplicando la crema. Entonces, el fluconazol viene en cápsulas de 100, 150, 200 miligramos. Aquí se puede dar una dosis única de una cápsula de 200. Para el tratamiento tópico, entonces sería clotrimazol de crema al 1%, se aplica cada 24 horas, preferiblemente también en las noches por 7 días. Cuando ya estamos en el escenario de una complicada por una comorbilidad o porque ya tiene síntomas de que me hacen pensar que es severa, entonces el fluconazol, la cápsula, se van a dar 2 dosis, el primer día y a las 72 horas. Entonces, por ejemplo, si se da un lunes, la segunda dosis sería el jueves. Y el tratamiento tópico en estos casos es por 14 días, pues como la misma indicación, pero por 14 días. Cuando ya estamos en una complicada por recurrencia, entonces hay que dar un tratamiento inicial como para tratar ese episodio, que sería el fluconazol cada 3 días. Entonces, por ejemplo, lunes, jueves y domingo. El tratamiento tópico, que sería la crema vaginal, por 14 días. Y ya hay que evitar nuevos episodios. Entonces, en estos casos, lo que se hace es que se da una cápsula de fluconazol cada semana por 6 meses, que pues ya es un tratamiento mucho más prolongado, pero es para eso mismo, como para evitar los nuevos episodios. Y en el caso de que sea una complicada porque no se trata de una candida albicans, pues lo primero es hacer una terapia como de larga duración, y si hay recurrencia, pues ya hay como como otras opciones, que es pues del ácido bórico y otras. Listo. Ahora vamos a seguir con la tricomoniasis. Esta es una infección que se da por un protozoo, que es el Trichomona vaginalis, y representa más o menos del 4 al 35% de los casos. Es un protozoo que es altamente móvil y puede encontrarse hasta en un 15% de las mujeres de forma asintomática, o sea, así como pues por casualidad. Esta es muy importante algo, y es que se considera una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, con eso ya vienen muchas más otras cosas, es decir, preguntar síntomas en la pareja, nos hace pensar en otros factores de riesgo como tener múltiples parejas o tener una pareja sexual nueva, y también pensar en que si ya hay una enfermedad de transmisión sexual, las otras pueden estar, entonces hay que ampliar como los estudios para descartar las otras. Y por tanto, pues como por esta asociación predomina en las mujeres entre los 18 y los 30 años. También hay algunos factores pues como predisponentes, que puede ser como la humedad, lo de la actividad sexual pues que ya les había dicho, que es lo más significativo. Y esta infección se dice que tiene un periodo de incubación más o menos de 7 a 21 días. En cuanto a los síntomas asociados, es muy similar pues a las que ya hemos visto. Entonces está el prurito, la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, disuria, el edema y eritema como de toda la vulva, preguntar siempre los síntomas en la pareja. Las características de la leucorrea es que esta es abundante y líquida, se dice que es como espumosa, pues genera como burbujas, el color puede ser amarillo, amarillo verdoso, y el pH también es mayor a 4,5 y tiene un mal olor. Entonces, si vemos como todas las que hemos visto, pues las dos que hemos visto y esta, como que todas tienen algo en común y algo que las diferencian, entonces son esas las claves que debemos tener pues siempre presentes. En cuanto al diagnóstico, hay pues como varias opciones. El principal y el que más se usa siempre como de primera opción es el examen en fresco, que lo que yo busco, al igual como les había explicado, entonces es a partir de una muestra
del flujo, ver si se puede encontrar el protozoo móvil. En caso de que no se encuentre, yo ya acudo pues como a otras pruebas que pueden ser un poco más demoradas, como el cultivo. Y también pues está la opción de PCR, inmunofluorescencia directa. Hay una prueba que es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que es el NAT. Este no solamente me sirve como para descartar tricomonas, sino otras enfermedades de transmisión sexual, pero tengo entendido que aquí no es como tan disponible. Y en el examen en fresco, aparte pues de ver el protozoo móvil, vamos a ver abundantes leucocitos como alrededor, porque ellos, la tricomona de por sí favorece como la producción de interleuquina 8, que actúa como un factor quimiotáctico pues para esos polimorfos. El tratamiento entonces empieza con metronidazol, también es una dosis única. La diferencia aquí es que ya estamos hablando de 2 gramos, entonces son 4 tabletas. Si es persistente, que al igual que la vaginosis bacteriana, vamos a hablar de persistente o que no mejora o que simplemente le haya dado como un segundo episodio, ya se recurre a una tableta, o sea, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y como segunda alternativa se tiene el tinidazol, también 4 tabletas en dosis única. Bueno, ahora sobre la cervicitis, esta también se considera una enfermedad de transmisión sexual. Tiene como 2 etiologías principales, que son la clamidia y el gonococo. Esta puede pasar como asintomática, pero digamos que es más raro porque se asocia mucho a enfermedad pélvica inflamatoria, entonces se asocia pues al dolor pélvico o a síntomas pues más generales. El aislamiento del patógeno, digamos que no se recomienda, o sea, como diferenciar si la cervicitis en realidad fue por la clamidia o el gonococo, esto casi no se hace, simplemente como que se manda el tratamiento para los dos cuando estamos frente a un caso de estos. Y la leucorrea es muy similar a la que da por la tricomona, entonces es mucopurulenta, es homogénea, del color es más o menos verde amarillo y también tiene un olor fétido. Para el diagnóstico no hay como una prueba así como específica, solamente hay algunas claves, entonces la sinusorragia y la dispareuña, que ya les había dicho que es la dispareuña, y la sinusorragia pues es el sangrado durante las relaciones sexuales. El cervix friable, esto es como que el cervix se ve como si se estuvieran desprendiendo pues como pedacitos de esa mucosa. El signo de Frenkel positivo, que es dolor a la movilización pues en la palpación al examen físico, la presencia de diplococos gram negativos en el gram. Aquí también pues hay abundantes polimorfos nucleares y como con la tricomona también se puede hacer la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Al ser una enfermedad de transmisión sexual, importante también descartar las otras, pues enviar ELISA, BDRL, antígeno de superficie para hepatitis B, pues para descartar esas otras infecciones. Y pensar siempre y descartar enfermedad pélvica inflamatoria. En el tratamiento, entonces, pues aquí está separado por clamidia y gonococo, pero entonces lo que se hace es mandar como para las dos de una vez. Para la clamidia se manda doxiciclina, 100, tabletas de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Y para el gonococo, pues está la ceftriaxona. Esta se prepara en una ampolla que se hace 1 gramo y se administra la mitad, o sea, 500 miligramos. En caso pues, de que la persona pese más de 150 kilos, se administraría la ampolla completa. Estas son como entonces ya algunas fotos. Esta primera entonces la de una bacteriana, tiene grisáceo, es homogénea, líquida. Estas segundas hablarían pues de una cándida que sí se ve muy diferente, es grumosa, blanca, muy invasiva. Esta sería la tricomona, que es ese aspecto como espumoso. Y esta última sería esa cervicitis. Aquí se ve pues el cervix friable, eritematoso, y con ese exudado que sale pues por el orificio cervical externo.
Y ya tenemos las de origen infeccioso. Está la vaginitis atrófica, la dermatitis por contacto y el cuerpo extraño. En estas dos últimas, pues básicamente es como quitar lo que le está causando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en dermatitis por contacto, identificar pues como el causal, pues ya sea el material de la ropa interior o el látex, pues que se puede encontrar como en los preservativos, y el cuerpo extraño, pues la verdad se puede encontrar cualquier cosa. Entonces, pues el manejo, quitarlo, ¿cierto? Y en cuanto a la vaginitis atrófica, esto se da principalmente en mujeres posmenopáusicas, donde ya los niveles de estrógenos pues son casi que nulos, son muy bajos. Entonces, como les explicaba la reacción al principio que ocurre con el glucógeno y el pH, pues entonces aquí ya no se va a dar. Entonces, al no tener ese pH ácido y al tener pocos lactobacilos, se pierde esa defensa contra la colonización de otros patógenos y se facilita la proliferación de esos microorganismos. Esto es pues más o menos como las diferencias que se encuentran. Entonces ya, por ejemplo, las paredes de la vagina no van a ser rugosas, sino lisas, facilitando pues también como esa proliferación de otros microorganismos, hay sequedad vaginal, entonces ya no hay proliferación del endometrio y todo esto digamos que favorece el crecimiento pues, de los otros microorganismos y generar una infección. El tratamiento pues es sencillo. Si el problema son la falta de estrógenos, entonces se dan estrógenos de forma tópica. Esto viene pues como en una crema, viene en una concentración de 0,0625 miligramos por gramo y se aplica cada 24 horas, preferiblemente la noche, por 2 semanas, luego se descansa una semana y luego se aplica 2 veces a la semana por 8 meses, es decir, pues también es un tratamiento a largo plazo como el de la cándida complicada. Y finalmente, estos ya son como las claves para el abordaje o lo que siempre hay que preguntar al momento de la historia clínica. Entonces, número de episodios, tratamientos, exámenes previos y el tiempo de evolución, porque ya sabemos que de por sí una mujer puede tener como una leucorrea fisiológica abundante, ¿cierto? Preguntar siempre por las características y los síntomas asociados, entonces cómo es la secreción, qué color tiene, si tiene algún olor característico, en síntomas locales si hay fisuras, eritema, prurito, en síntomas cervicales si hay sinusorragia o dispareunia, en irritativos urinarios si hay tenesmo, si hay en los sistémicos, si hay náuseas, si hay dolor abdominal, si hay dolor pélvico, si hay fiebre, y bueno. Y en los antecedentes, siempre descartar pues o preguntar por inmunosupresión, manipulación de las vías urinarias en caso de que haya tenido una cirugía reciente, los antecedentes ginecobstétricos, fecha de última menstruación, embarazos, cesáreas, partos naturales, si es un ciclo regular, irregular, preguntar por factores desencadenantes, exacerbantes o atenuantes, como la ropa interior, la actividad sexual, tratamientos previos, que es muy común que, por ejemplo, las mujeres, pues por los comerciales o cosas así, se automediquen con óvulos vaginales, el método de planificación, principalmente los hormonales, los hábitos de higiene, por ejemplo, también se ha normalizado mucho el uso de protectores diarios y pues sabemos que eso no es lo recomendado. El uso de duchas vaginales, de lubricantes, el antecedente de otras infecciones y siempre realizar pues la especuloscopia como por esas claves que nos puede dar la visualización del cérvix y de las paredes. Entonces al examen físico siempre buscar cómo está la piel, cómo está la mucosa de la vulva, cómo, si hay eritema o hay fisuras, cómo es esa secreción, identificar las características muy bien. Si de pronto hay incontinencia a las maniobras de Valsalva, eso pues como de forma general. Y en la especuloscopia ver la posición del cérvix, la superficie si es lisa o es ese cérvix friable, si tiene algún color, eh, la secreción, si hay secreción activa, las paredes vaginales y si hay signo de Frenkel positivo y la palpación bimanual si es doloroso.
Estas son como entonces las características de cada uno. Hay algo que con la tricomona, que es el cervix de empresa, que se me olvidó pues como comentarlo anteriormente, y es que es el cervix como con múltiples puntos rojos por microhemorragias que dan como subepiteliales, también por pues la reacción que genera ese protozoo. Y siempre que hay dolor abdominal o pélvico, si hay fiebre, náuseas, vómitos, sinusorragia y uña, pensar en que no es una simple cándida, no es una simple vaginosis bacteriana, sino como ya irse más allá y pensar en enfermedades de transmisión sexual o que algo más está pasando, como pues una colonización pues ya del útero y de los anexos. Y ya eso es todo, espero les haya servido, si de pronto tienen alguna duda, está también pues como la bibliografía que utilicé. Y nada, Hola muchas, María, con Aleja Manrique, R2 de Gine, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Bueno María, primero felicitarte, muchas gracias pues por sacar el tiempo para hacer la exposición, muy completa. Te quería hacer como varias, bueno, les iba a pedir un favor, ustedes empiezan muy rápido las exposiciones y nosotros tratamos de conectarnos súper puntuales, pero por ejemplo yo entré a las 8:02 y iban a pues como en la mitad casi. Entonces dennos 5 minuticos para nosotros conectarnos que vamos a estar súper pendientes metiéndonos siempre. Una cosa muy importante que dijiste y fue pregunta del examen de admisión de la UDA este año fue el tratamiento para gonorrea y para clamidia, que debe ser al tiempo, pero no estoy, creo que las dosis las actualizaron en la guía del CDC. Entonces, en la guía del CDC del 2021 recomendaban lo que es ceftazidime 502 miligramos intramuscular, una única dosis, y solamente recomendaban Kenta y Acitro, pero creo que la dosis era diferente, ya me voy a fijar y te digo. Igual les iba a proponer una cosa. ¿Qué les parece si creamos como un grupo de WhatsApp? Después de cada exposición, si quieres, tú mandas pues el que exponga manda las diapositivas y yo les mando como lo que nosotros tengamos, actualizaciones de guía, resúmenes de tratamientos, como cositas que les pueden servir a ustedes para estudiar. Listo. Bueno, les voy a compartir el algoritmo de lo que es vulvovaginitis recurrente, que es una de las principales causas que las pacientes consultan porque uno los trata con todo lo que existe y nada les sirve. Literalmente nada les sirve y a veces es un tema muy difícil hasta para uno como residente que termina tratándolo uno con ácido bórico y con psicólogo y con muchas cosas. Pero la verdad, muy chévere tu charla, me encantó el cuadrito y al final como el resumen grande, que es lo que ustedes como médicos generales deben tener en cuenta a la hora, pues si les toca hacer un rural o hacen consulta externa, siempre les va a llegar una mujer, doctora, es que me pica mucho y tengo el flujo así. Entonces, súper importante siempre una muy buena especuloscopia porque como lo dijiste, el cervix de empresa es importante. Hay ciertos hallazgos que nos permiten como identificar una patología o no y nos permite siempre como el problema de la salud acá es que las cosas son muy demoradas. Entonces muchas veces a las pacientes, doctora, hola, vengo por un flujo, les toman la muestra y mientras sale el resultado esperan a que salga el resultado para tratarlo. La idea sería, listo, tomémosle la muestra, pero empecémosle el tratamiento de una vez porque lo más probable es que yo con los conocimientos que tengo, con las características de ese flujo, ya sé que puede ser. Muy chévere tu charla, María, muchísimas gracias. Quedo súper Gracias. pendiente de que cualquiera me escriba para que armemos el grupo y yo ya les comparto cositas que tengo por acá que les pueden servir. Listo, súper, muchas gracias. Hola, si Bueno, quieres te quedas un no, María, momento mientras los